Muchas gracias. Es un placer escuchar a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y decirte, Francia, desde aquí, desde la Ciudad de México, y estoy segura desde todo México, que no estás sola, que estamos contigo en toda esta ofensiva que han hecho contra ti. Eres un ejemplo en tu lucha, un ejemplo como mujer, y realmente están ocurriendo cambios muy importantes en Colombia, con muchísimos protagonistas, hombres y mujeres de este cambio, y tú eres ejemplo de ese cambio. Así que desde aquí no estás sola, Francia. Yo quisiera decir que ayer estuve buscando algunos números de la desigualdad de las mujeres en América Latina. Y encontré un documento de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que durante muchos años tuvo una gran directora, que hoy es nuestra embajadora en Chile, Alicia Bárcenas. Y quiero darles algunos de estos datos, por supuesto hablando de las grandes autonomías que ONU Mujeres puso en la palestra hace ya algunos años. Durante mucho tiempo se habló del empoderamiento de las mujeres, solo de la desigualdad, y hace algunos años que aquí está ONU Mujeres, sin poder decir con mayor detalle cuándo fue, pero empezó a hablarse realmente de la importancia de la autonomía de las mujeres, más que de el empoderamiento, que también hay que hablarlo. Autonomía económica, autonomía física, autonomía política, autonomía en las decisiones. Que en el fondo, si recordamos alguna de las frases de Angela Davis, una de las primeras luchadoras por los derechos civiles como mujer en Estados Unidos y también feminista, decía, feminismo al final es que las mujeres podamos ser tratadas como personas. Es decir, al final es la igualdad sustantiva de las mujeres. Y en este tema de las autonomías quisiera leerles algunos datos. Una tercera parte de las mujeres en América Latina no tiene ingreso propio. Es decir, hablando de la autonomía económica que bien decía Francia, todavía casi una tercera parte de las mujeres depende de alguien más para poder desarrollar su vida. Y en la gran mayoría de los casos no es por elección propia, sino porque así se lo ha impuesto la sociedad. En México, por ejemplo, el 29,4%, de acuerdo con este documento de CEPAL. En Brasil es el 26%, en Colombia es el 35%. Pero hablando de la doble jornada, que también es uno de los grandes temas del feminismo, es decir, de que las mujeres, además de trabajar fuera del hogar, trabajamos mayoritariamente dentro del hogar. Este documento habla de que las mujeres que salen fuera del hogar a trabajar, alrededor de el 56% de su tiempo libre lo dedican a las labores del hogar. Es decir, hay una parte muy importante que tiene que ver con esta doble jornada. En comparación, los varones, los hombres, pues solamente representa el 8% de su tiempo libre. De cada 100 hombres en pobreza, hay 116 mujeres en pobreza. En México son 109, en Colombia 117, en Uruguay increíblemente 131. En el caso de los cuidados, 24% de las mujeres respecto a los hombres que trabajan se dedican también a la labor de los cuidados. Y en lo que respecta a la autonomía en la toma de decisiones o la autonomía política, solamente el 25% de los escaños de representación popular de distinto tipo son representados o están representadas las mujeres. En los parlamentos, solo el 35%, ministras de Estado, solo el 28%. Y solamente en la historia de América Latina, 13 mujeres han sido presidentas. Y
En todo el mundo, 7% solamente representan el máximo cargo. Ahora, yo estoy de acuerdo con Francia en que, en efecto, uno de los temas centrales de nuestra lucha como mujeres, más allá de nuestra historia personal o incluida nuestra historia personal, pues es la defensa de la igualdad de las mujeres en todos sentidos. Pero también hay un proyecto de nación que encabezamos, porque también hay distintas mujeres que encabezan distintos proyectos, y si bien luchamos por la defensa de los derechos de las mujeres, también tiene que ver con la igualdad, con la fraternidad, con la lucha contra las desigualdades. Y por eso coincido con Francia en el progresismo en América Latina, porque también hay mujeres que han encabezado golpes de Estado. Y recientemente vimos el caso de Bolivia, y recientemente hemos visto el caso de Perú. Entonces, no solamente es un asunto de género. Sí, claro que las mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos, pero como mujeres tenemos también la responsabilidad de luchar por los derechos de todos y de todas, y de ser parte de un proyecto de nación, de continente, que luche por las grandes igualdades, es decir, que luche en contra de las desigualdades. Y ahí es fundamental la lucha por la democracia, por la justicia social, que hace un rato hablábamos de que hay incluso quien habla de que ya no existe la justicia social como parte sustantiva de las luchas, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo entero. Y tenemos que decir que también dentro de las mujeres hay mujeres que sufren más que otras. Por supuesto que hay un tema de violencia, pero también hay un tema de pobreza. Y hay quienes reciben menos alimento que otras. Y hay también quienes viven más violencia que otras. Entonces, cuando luchamos por los derechos de nuestros pueblos, luchamos por los derechos de las mujeres. Porque cuando luchamos por el derecho a la educación pública, desde el preescolar o desde la educación inicial como parte del sistema de cuidados hasta la educación universitaria, luchamos también por los derechos de las mujeres, porque normalmente cuando no existe el derecho a la educación afecta mucho más a las mujeres. Y cuando hablamos del derecho a la salud pública, gratuita, de calidad, para todos y para todas, como esencia de los derechos humanos y los derechos sociales de cualquier sociedad, pero en particular de los pueblos de América Latina, estamos luchando también por los derechos de las mujeres, pero no solo, estamos luchando por la justicia social. Y cuando hablamos del salario digno, igual para todos y para todas, luchamos por los derechos de las mujeres a que no tengan un salario distinto al de los hombres en cualquier esfera del trabajo o cualquier esfera del empleo. Pero también luchamos por el salario digno para todos y para todas como una forma de disminuir desigualdades. Y cuando luchamos por el trabajo digno, luchamos por el trabajo digno para las mujeres, pero no por ello no dejamos de luchar por el trabajo digno para todo el pueblo, en particular el pueblo de México. Por eso yo hablo de los grandes derechos. ¿Qué nos caracteriza como gobiernos progresistas? Que nosotros no creemos que el mercado soluciona los problemas o todos los problemas. Lo que nosotros creemos es que el Estado tiene que garantizar los grandes derechos de nuestros pueblos. Y en esos grandes derechos de nuestros pueblos está también la igualdad sustantiva de las mujeres. Es decir, son parte de, no son excluyentes. Y en la lucha por la democracia, luchamos por la participación de las mujeres en cada esfera de la vida pública. Y también luchamos por la participación de los hombres en cada esfera de la vida privada. Es decir, luchamos por la igualdad, pero luchamos por la justicia social. Luchamos por la erradicación de la pobreza, pero sobre todo, o también como parte de, luchamos siempre claramente, sin ningún zigzagueo, en contra de cualquier forma de discriminación.